Damos la bienvenida a Cristian Al, el congresista y Ethel Columbus, vocero de Fuerza Popular, además, para que nos comente cuál es su punto de vista respecto a la designación del señor Walter Martos dentro de siendo presidente del Consejo de Ministros ahora. ¿Cómo está, señor Columbus? Fátima, Cristian, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días para ustedes y para todos los compatriotas que nos escuchan en este momento. Correcto. Congresista, sus impresiones, se veía venir, era uno de los voceados para tener la presidencia del Consejo de Ministros, pero ¿qué aires han cambiado, según su perspectiva, de esta designación? Respecto al señor Cateriano, evidentemente. Mire, yo tengo una percepción personal y quizá subjetiva inicialmente del señor Martos, ¿no? Creo que el señor Martos es una persona, un ciudadano que ha venido involucrado en el tema de contrarrestar los efectos de la pandemia. Es alguien que ha visto en la cancha la problemática. Hasta donde yo he podido ver, es una persona que ha demostrado ejecutividad, ¿no? Lo cual se necesita en esas circunstancias. Pero más allá de las características personales del actual premier, lo que como Fuerza Popular esperamos es escuchar cuáles van a ser los planteamientos de la política de gobierno que van a traer al Pleno del Congreso. Y digo esto porque, mira, porque si bien es cierto, es el mismo gobierno, obviamente, porque el señor Vizcarra sigue siendo el jefe de Estado, cada premier tiene, digámoslo, un enfoque distinto quizá dentro de la misma visión política de gobierno, ¿no? Ceballos tenía una visión distinta a la del Solar, ¿no? Cateriano una visión distinta a la de Ceballos, y creo yo que Martos va a tener una visión también particular, distinta a la de Cateriano. Más aún, si es que el premier Martos vino el 3 de agosto al Pleno del Congreso, acompañando al señor Cateriano, y escuchó todos los reclamos, comentarios, sugerencias que se le hizo por parte de la representación nacional, lo cual creo yo que una persona con sentido común, y creo que el premier lo tiene, va a saber aquilatar pues qué positivo puede recoger de las sugerencias de la representación nacional, o incluso los reclamos de las regiones, y lo que es ver otra perspectiva, e incorporarlo dentro de los planteamientos de política de gobierno, ¿no? Obviamente no digo con eso que todo lo que el Parlamento ha dicho lo tiene que aceptar, porque eso tampoco es así, pero... ¿Cómo es? ¿Es 50-50, señor Columbus? No. Es que acá no se trata de porcentajes. No se trata de porcentajes. ¿Cómo es? Se trata de, por ejemplo, si es que vamos a hablar de salud, ¿no? Estructurar con la ministra Macetti una posición clara de cómo vamos a afrontar la pandemia. Pero ya no solamente en un tema, digamos, abstracto, ¿no? Sino con metas más claras de cómo vamos a hacer para que la gente, nuestra gente, no esté pues en la desesperación recorriendo sus regiones, ¿no? Buscando camas UCI, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para poder mejorar el tema o el sistema de adquisición de medicamentos en el sistema público de salud, que es un desastre? Correcto. ¿No? Porque lo real es que no hay medicamentos. O sea, y eso estoy hablándote antes de la crisis de la pandemia. Entonces, con la crisis de la pandemia la cosa es mucho más compleja. La infraestructura hospitalaria no es la mejor. Desde antes de la pandemia y con la pandemia, señor Columbus, es más que colapsado. Entonces, eso es lo que se tendría que explicar en el tema de salud, en el tema económico. Permítame enfocarse en el tema de las MIPYMES y temas de... Dígame. Preguntarle una última de mi parte, dando paso después a Cristian. Conociendo que las dificultades en la emergencia sanitaria no solo incluyen, evidentemente, el abastecimiento, como usted bien lo ha señalado, sino también la falta de personal especializado para poder atender las camas UCI que se requieren, ¿no? Teniendo en consideración también la importancia que se le debe dar a fortalecer el primer nivel de atención y todos los problemas que ya conocemos. ¿Cómo hablar de propuestas concretas, sabiendo ya lo que también ha mencionado la señora Pilar Macetti, lo que se ha venido discutiendo las últimas semanas, ¿no? Ayudemos un poco a encaminar lo que debe ser la propuesta para ser escuchada cuando vaya a solicitarse el voto de confianza. Bien, yo creo que lo sensato sería, por ejemplo, que
En salud, por ejemplo, para no ir a otro sector, ¿cuánto dinero del presupuesto asignado para poder gastar en infraestructura y demás se ha gastado a la fecha? Creo que es más o menos el 30 y algo por ciento. Deberíamos estar sobre el 50 o sobre el 60%. Del presupuesto que se asignó, el presupuesto extraordinario que se asignó para atender la crisis COVID, ¿cuánto se ha ejecutado? Creo que menos del 40%, y debería ser mucho más. Entonces, lo primero que deberían decirnos, miren, esto de acá se atiende también con recursos que ya tienen. ¿Cómo van a hacer para poder ejecutar rápido ese dinero que tienen ya en su presupuesto, ya asignado para salvarle la vida a los peruanos? ¿Cómo van a trabajar las alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado? Y te traigo a colación un ejemplo. Cuando nos reunimos con Cateriano en la PCM, fue Lucho Galarreta, el secretario general, fue el congresista Vivanco y el congresista Pichilingue. Una de las cosas que le dijimos es, oye, la sociedad civil se está organizando para comprar plantas de oxígeno. ¿Cómo es posible que cuando la sociedad civil ya compró la planta de oxígeno, el Estado peruano le ponga trabas burocráticas para que puedan transportar las plantas de oxígeno? El caso de Quillabamba. Quillabamba juntó más o menos $250,000 para comprar su planta de oxígeno para su localidad y las localidades aledañas. Un pimponeo terrible para que se atienda algo que ha hecho el sector privado, ha hecho la sociedad civil, que debió hacer el Estado. La señora Macetti tomó cartas en el asunto y lo solucionó. Eso es lo que se necesita, ejecutividad, pero que gasten el dinero que tienen asignado también, porque ¿de qué sirve, cómo se llama, que se les asignen millones de soles para salvar vidas, cuando la plata la dejan, vamos a decirlo así, en las cuentas de banco del Ministerio de Salud y no se gasta? Cada sol en esta crisis que no gastamos de esa partida es una vida menos que salvamos de nuestros compatriotas. Eso es lo primero que tendrían que decirnos. ¿Cómo van a ejecutar de forma rápida y eficiente y obviamente de forma transparente, porque eso no se puede soslayar, ese dinero para salvar la vida de nuestros compatriotas? Eso es lo primero, y de ahí ya pueden ir ampliando el tema de las políticas a mediano y a largo plazo, ¿no? Correcto, correcto. Congresista Columbus, por favor, le pido que se quede con nosotros. Estamos también en la línea con el vocero alterno de Acción Popular, el congresista Ricardo Burga. Congresista, muy buenos días, gracias por atendernos también. Gracias, Cristian, por la llamada, a tus órdenes. No, sí, digamos, la voluntad, ¿qué se espera? ¿No? Un poco la misma pregunta que se le hacía a Fuerza Popular. ¿Qué datos se esperan exactamente para poder tener la tranquilidad, la confianza de que este gabinete sí recibiría el voto de confianza de parte de la bancada de Acción Popular y efectivamente empezarla a evaluar respecto de los resultados que son urgentes? Bueno, te cuento que el premier acaba de llegar acá a visitar al presidente del Congreso. Creo que es un buen acto y tender puentes para poder justamente limar cualquier aspereza que había podido poner anteriormente. Además, creo que ha sido un cambio saludable la renovación del gabinete y sobre todo cambiando a ministros como el de Trabajo, a la Energía y Minas y a la ministra de la Mujer. Creo que es un buen mensaje de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo y solamente quedaría el tema del ministro de Educación, que eso no condiciona para nada el tema del voto de confianza, porque toda vez que él va a seguir un proceso de interpelación de acuerdo a las normas establecidas. Correcto, correcto. Congresista, yo le quiero preguntar un poquito, no fuera de lo que estamos hablando, pero si es que ha tenido ocasión de revisar el semanario Hildebrand en sus 13. Le cuento yo, en portada aparece la frase, sí hay un plan para vacarlo. Mientras tanto, el Congreso prepara la interpelación de la ministra de Economía y la titular de Educación. Merino de Lama no ha descartado convertirse en el próximo Valentín Paniagua. Eso explicaría la grosería de su última intervención. ¿Qué le dice a Hildebrand en sus 13? No, que no es cierto. No sé de dónde ha podido elucubrar esa hipótesis. Toda vez que nosotros como bancada hemos manifestado nuestro abierto rechazo a cualquier intención de vacar al presidente de la República, ¿no? Lo hemos hecho oficialmente como bancada y como partido. Ok, ese plan queda descartado entonces, en todo caso, esta noticia. Pero, digamos, las críticas son claras respecto a lo que no está logrando el presidente. Que el presidente sea, digamos, un incapaz en la lucha contra la pandemia, además, creo que no significa finalmente una vacancia. Hablamos de incapacidad moral según la Constitución.
No hay todavía, no existe desde su punto de vista una razón por la cual ni siquiera pensar de vacar al presidente Vizcarra. No, Más lo que sí allá de tengo lo que hacer dijo un congresista de su bancada. No, es más, lo que dijo el congresista Orlando Arapa es una posición totalmente personal y así lo manifestó él en sus declaraciones. Lo que sí hay que hacer algunos ajustes, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la pandemia. Del presupuesto que se ha aprobado este año, que son 10.000 millones, solamente se han ejecutado 34%, o sea, 3.400 millones, cuando deberíamos estar por lo menos en 5.000 millones, ya dado que estamos en el mes de agosto, en 5.000 o 6.000 millones. Entonces, eso sí es una preocupación que creo que con la ratificación de la ministra Pilar Macetti esto va a cambiar rápidamente, ¿no? Ahora, el tema de los hospitales blancos que se están construyendo en diferentes departamentos creo que va a ayudar a combatir rápidamente la pandemia. Correcto. Bueno, para ambos, ¿no? Cristian, el señor Burga y el señor Columbus, ¿creen que, hablando en global, ¿no? Conociendo además el comportamiento y los puntos de vista de sus colegas en el Parlamento, ¿tiene menos anticuerpos el señor Martos? Señor Burga, señor ¿Aló? Columbus, sí, Sí. nos escuchamos. Creo que sí, por el lado de Acción Popular sí creo que sí es un cambio que realmente va a ayudar a la gobernabilidad. Creo que el señor Matos, con la experiencia que tiene y además ha tenido contacto con varios congresistas, específicamente de provincias y gobiernos regionales, va a ayudar a limar cualquier aspereza. Creo Correcto. que es un factor muy importante su nominación como primer ministro en estos momentos. Señor Columbus, por su parte, teniendo en cuenta que hubo 2 votos en contra, además, en el voto de confianza. Señor Columbus, ¿todavía lo tenemos en la comunicación? A ver, parece que hay dificultad para escucharlo. En todo caso, a ver, si se hablaba de un cambio, Sí. ¿no? De un viraje, señor Burga, estamos teniendo en consideración que el señor Martos ha acompañado a Ceballos, ha acompañado a Cateriano. ¿Cuál es su perspectiva desde allí? Bueno, yo creo que, y si ustedes recuerdan, siempre se comentaba que el señor Martos con el señor Ceballos siempre han tenido algunas diferencias en cuanto a cómo enfrentar la pandemia. Creo que el resultado final es que el señor Martos ganó esta batalla interna entre el Ejecutivo y hoy es el nuevo premier. Creo que en todo caso va a haber un giro importante en lo que es la lucha contra la pandemia y por eso que hoy día está él representando al Ejecutivo. Ujú, ujú. Menos anticuerpos, señor Columbus. Aprovechemos que ya estamos nuevamente en la comunicación. Mira, realmente para dar un voto de confianza, Ajá. o sea, obviamente el premier tiene que tener cierta empatía, pero no con el Congreso, no con los congresistas, tiene que tener empatía con la ciudadanía y respecto a las necesidades y problemáticas de la ciudadanía, ¿no? El hecho de que el señor Cateriano pues sea realmente apático en cuanto a ello, no quiere decir pues de que se tenga que votar en contra o a favor solamente por eso, porque nosotros damos la confianza principalmente en función a las políticas de gobierno que se nos plantee, ¿no? Si es un buen planteamiento de política de gobierno, ¿no? Y el premier es una persona pues apática, ¿no? Muy dura quizá, pero son buenos planteamientos, sea el voto de confianza. Ujú. ¿No? ¿Por qué? Porque no podemos ya llevar al tema de la subjetividad y por eso la presidenta de nuestro partido lo señaló clarísimo. Nosotros tenemos como congresistas y en el caso nuestro como partido, como Fuerza Popular, anteponer los intereses y las necesidades de nuestra patria que hoy está enfrentando una crisis sin precedentes. Ujú. Ya después podremos reactivar el debate político para ver quién tenía la razón o temas de esa naturaleza. Hoy lo que importa es apoyar para que haya más camas UCI, para que haya oxígeno, para que haya medicinas, Sí. para que no hayan Ajá. más niños huérfanos como consecuencia del COVID y menos de la burocracia indolente. O, Eso es lo o- que tenemos que o- apuntar o- nosotros. o ver realmente cómo se juega la negociación a este nivel, dada la permanencia del señor Benavides. Mira, a nosotros eso la verdad no nos mueve ni una ceja, Ujú. si el señor Benavides está o no está, Pero porque por esa sus es una decisión las otras del bancadas, ¿no? presidente, Claro, ustedes ha sido clara en la del presidente votación. Vizcarra, ¿no? Nosotros hemos votado 12 votos a favor, uno que está con licencia por salud, del señor Cateriano, y el señor Cateriano tenía al señor Benavides al costado.
Entonces, nosotros no hemos evaluado, y creo que ninguno de mis colegas del Parlamento ha tenido en consideración su voto por el tema del señor Benavides, ¿no? Que en su momento Pero, él tendrá que explicar, pues no, los temas congresista. de las tablets y otras cosas. Cristian, dime. Sí, congresista Columbo, pero quiero entender bien entonces, digamos, el plan de acción de Pedro Cateriano sí les pareció correcto a ustedes. Debo entender que por lo menos la tendencia mayoritaria en Fuerza Popular, 12 de 14, es a un liberalismo, ya no una derecha popular, como se le reconocía a Fuerza Popular anteriormente. ¿Es de un liberalismo más cercano al vargallosiano, por decirlo de alguna manera? No, Cristian, a ver, la posición que nosotros hemos tenido es de respetar, por ejemplo, principios como la de libertad de mercado, bajo el enfoque de la Constitución del 93, que es una economía social de mercado. Y nosotros le dijimos al señor Cateriano, y para ser exacto lo voy a personificar en mi intervención, le dijimos, nos parece bien que usted reconozca que la iniciativa privada es la que genera riqueza en nuestro país para que el Estado pueda cubrir las necesidades que tiene la ciudadanía y cerrar brechas. Pero se le dijo claramente, se tiene que hacer un mayor enfoque en qué, en quien realmente mueve la economía de nuestro país, Cristian, Fátima. ¿Quiénes son ellos? Las MIPYMES, los emprendedores peruanos que son personas naturales con negocio incluso. Entonces, de ellos poco o nada se dijo. También señalamos, nos pareció extraordinario el anuncio que se hizo hace semanas diciendo va a haber 700 millones de soles para poder contratar con las MIPYMES, pero el problema no es que den 700 millones de presupuesto, sino que les paguen, porque saben que ustedes hablan con, por ejemplo, los gremios que representan a las MIPYMES o la Asociación de Emprendedores del Perú y les van a contar el padecimiento que tienen cuando prestan el servicio, entregan el bien, le dan la conformidad de servicio. La ley, que ha sido cambiada ahora hace poco por este gobierno, dice que te tienen que pagar en 10 días. 10 días, eso no pasa. Pueden pasar meses, pueden pasar años, amigos, años para que el Estado le pague a una MIPYME o a un emprendedor. ¿Y qué es lo que significa eso? Que los llevan a la quiebra. Eso es lo que le reclamamos al señor Cateriano, que incluya ese factor importantísimo. Ok, para congresista, poder reactivar la economía. pero digamos, consideraron que si eso no estaba en el discurso, bien valía la pena darle la confianza para ver si es que el señor Cateriano tenía éxito en lo que son, digamos, las cosas urgentes, reactivación y obviamente el tema de salud, que son dos caras de una misma moneda. Desde ese punto de vista, ¿cree que el resto de bancadas se equivocó en no darle la confianza porque el discurso no abarcaba todo lo que esperaban? Es decir, ese es el espíritu de la cuestión de confianza. Si es que no dice todo lo que tú quieres escuchar, ¿te la niego? Mira, yo no voy a calificar a otras bancadas, ni tampoco sé por qué habrán votado a favor, en contra, con abstención las otras bancadas, porque yo no los he invitado a un diván conmigo para yo poder psicoanalizarlos, pero lo que yo sí te puedo decir es de que, en todo caso, siendo un gabinete nuevo, se le podría haber dado el beneficio de la duda, pero esa es una perspectiva personal, ¿no? Correcto. Solamente el señor Ricardo Burga, ¿se le va a dar el beneficio de la duda a priori al señor Walter Martos? Nosotros como partido vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el señor Cateriano, escucharlo previamente cuál es su posición y cuál es su planteamiento para enfrentar básicamente la pandemia y cómo va a reactivar el tema económico. Y nos preocupa sobre todo los 3 millones de personas que han perdido su empleo en estos últimos 4 meses por culpa del COVID-19. Señor Entonces, tenemos que hacer algo para poder comenzar a reactivar las pymes y, como bien dice el congresista Columbus, tenemos que modificar algunas cosas, sobre todo el pago a las pymes, porque una vez que hacen y cumplen con sus órdenes de servicio, nunca les pagan, o les pagan hoy, mañana y nunca. Yo tengo un caso, por ejemplo, que estoy viendo que hace 2 años y medio a una pyme no le pagan hasta el momento del Ministerio de la Producción. ¿Se prevé entonces una votación tan diferenciada como la anterior? Es probable. No veremos a Acción Popular votando en bloque. Nosotros votamos con voto de conciencia, y además la intención nuestra cuando votamos en la extensión mayoritariamente era darle la oportunidad al señor Cateriano que modificara su planteamiento, que fuera sustentado el día que se presentó, así como hacer algunos ajustes en su gabinete. Hay que recordar que esto no es una historia nueva. El tema de Ana Jara, por ejemplo, tuvo en 3 oportunidades que someterse al voto de confianza en el anterior Parlamento, porque se votó en abstención, para que ella modificara algunos temas. Y la misma idea era en esta. Nosotros no queríamos tumbarse, que se caiga el gabinete cateriano. Nosotros quisimos tender la mano y hacer que él modificara su discurso y su planteamiento. Lamentablemente no contamos con los votos suficientes.
Bueno, y señor Columbus, lo mismo en Fuerza Popular. Mira, nosotros vamos a escuchar los planteamientos del Premier Martos, ¿no? Nos queda claro que no va a haber pues un viraje 180 grados, ¿no? Porque sigue Claro. siendo el mismo presidente, Claro. y además la estructura del gabinete sigue siendo casi la misma. No han habido 4 cambios nada más. Pero si bien es cierto, quizás no sea el mismo discurso, yo realmente creo que el Premier Martos va a ser lo suficientemente sensato de ver cuáles fueron los fallos de la sustentación del señor Cateriano, porque no logró los votos, porque objetivamente no convenció a las otras bancadas para que voten por él. Entonces, tomar esa experiencia, ¿no? Que él ya ha vivido personalmente, y en función a eso ver cómo Sí. puede, quizá el planteamiento de políticas del gobierno, de tal manera que ¿Verdad? cubra pues las expectativas ciudadanas, no del Congreso. Correcto. Señor las Columbus, expectativas ciudadanas. Pero, a ver, probablemente, señor Martos, el discurso tampoco le guste a todos, pero comprendemos que estamos en una situación particular. Si podemos trabajar juntos, fiscalizar después también, acompañarnos y Totalmente hacer de acuerdo. los llamados a los ministros y demás. O sea, un poco para que nos pinten el panorama si nos vamos a exponer a una situación similar a la que hemos tenido esta semana. Porque realmente no es necesario para el Perú estar ante una inestabilidad también política, además de la sanitaria y la económica. Fátima, yo lo he señalado y lo ha señalado la presidenta de nuestro partido. En estas circunstancias, lo primero es salvar vidas. Las diferencias o discrepancias de naturaleza política se pueden dejar para después. Y finalmente, las políticas de gobierno no son perfectas. ¿No? Y yo lo he dicho en más de una oportunidad, lo único perfecto es nuestro Señor Jesucristo que está en las alturas. Correcto. Las políticas de gobierno pueden ser perfectibles. Correcto. Y si es que hay alguna duda sobre algún tema que puede quedar medio flojo, bueno, se le da el beneficio de la duda y después se puede ver el tema de correcciones vía proceso de control político. Muy bien. Señor, Ojalá que señor el Columbus, Marcos tampoco para vaya a escuchar venir el día del voto de confianza con una cosa totalmente descabellada, ¿no? sobre lo mismo, señor Burga. Sí, bueno, nosotros no vamos a condicionar el voto de confianza a la permanencia o no del ministro de Educación, básicamente. Eso no va a impedir que escuchemos el Premier y podamos votar a favor del voto de confianza. Creo que el mensaje que ha dado el Ejecutivo, como dije al inicio, creo que es saludable. Ha habido una rectificación y ajustes en el gabinete, y creo que el mensaje y el replanteamiento de lo que significaría el trabajo que tiene que tener el Ejecutivo en los próximos 8 meses, creo que va a ser distinto al planteamiento del señor Cateriano. Y creo que eso va a ayudar Correcto. para que las demás bancadas cambien de posición y le den el voto de confianza que todo el país espera. Ok, un par de preguntitas a ambos, por favor, para terminar de mi parte. El tema de la AFP que se está manejando esta mañana en diversos medios de comunicación. La posición de, bueno, obviamente, de cada congresista, pero sí es que podría hablar de una posición de bancada. Retirar el 100% de los fondos de las AFPs. A ver, Cristian, yo, si me permite, Ricardo, Sí, con gusto. a ver, lo que pasa, Cristian, es de que, y quizá va a sonar medio complicado lo que voy a decir, pero ya la práctica parlamentaria a nosotros nos ha dejado claro de que lo que se puede aprobar en una comisión termina siendo cambiado totalmente en el Pleno, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es cuál va a ser el texto final que se va a aprobar en el Pleno. En temas tan delicados como este, siempre el predictamen decía una cosa, el dictamen decía otra, en el Pleno se debatía, se cambiaba al 80 o al 100% el texto, después venía otra serie de sugerencias al texto sustitutorio, y al final la última versión no tenía nada que ver con las anteriores. Entonces nosotros vamos a esperar a que analizar bien cuál es el objetivo que se está planteando con este retiro y cuál es el texto final, porque si ahorita yo te digo estamos a favor de este texto, y se aprueba un texto distinto, que estoy totalmente seguro que va a ser así, ¿no? Y el texto es de otra naturaleza, van a decir, pero ustedes dijeron que están a favor, y después Muy echarnos bien. a explicar que no, que se ha habido el cambio, etcétera, etcétera. Vamos a esperar hasta ver cuál es el texto final para poder tomar una decisión como bancada. Correcto. De la misma forma, Gracias, nosotros, congresista Acción Popular, Columbus. tenemos Y solamente para terminar, Ricardo Burga, ¿no? Gracias, Dittel. Nosotros No, como gracias Acción a Popular ustedes. tenemos la misma percepción de que hay que esperar, porque lo que dictamina una comisión muchas veces es variado en el Pleno, que regresa a hacer un texto sustitutorio, y queremos básicamente saber cuál es el monto que significaría para el Estado ese desembolso, o para las AFP ese desembolso, y el número de beneficiarios,
Pero además hay algo que no hay que olvidar. El Congreso ha formado una comisión de reforma del sistema pensionario. Y aprobar, creo, esta medida en estos momentos, después de haber aprobado ya el desembolso del 25%, implicaría que nos estemos metiendo en el ámbito de la propia comisión que está haciendo la reforma y que debe dar su informe a fines de septiembre. Creo que eso hay que analizarlo con un poco más de detenimiento y esperemos con tranquilidad qué pasa el día de hoy después que presenten el proyecto de ley. Correcto. Muy bien, Qué bueno. gracias. Gracias, congresista. Congresista Burga. Qué bueno, ¿no? Escuchar esas palabras, ¿no? Del Congreso, ¿no? Con detenimiento, mayor calma, sustento técnico, porque parece que, ¿no? Pepito Luna Jr., pero hay que ver la manera, ¿no? Tan fácil con la que saque estos proyectos populistas sin ni un solo sustento técnico.